Ya. Buenas tardes a todos los asistentes. El Comité Permanente Académico CPA Socienza les agradece y les da la bienvenida a todos a la ponencia sobre trauma torácico, que estará a cargo del doctor Wildo Samir Kubal Yayé, egresado de nuestra prestigiosa Universidad Nacional de San Martín, quien es actual residente de cirugía torácica y cardiovascular en el Hospital Edgardo Rebagliategui Martins. Agradecemos, doctor, por su presencia el día de hoy. Es de gran ayuda poder tenerlo con nosotros el día de hoy. Y recordarles también, chicos, a ustedes que al final de la ponencia se realizará una trivia para medir lo aprendido en esta ponencia, ¿no? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube si aún no lo han hecho y que disfruten de la ponencia. Le doy paso a usted, doctor Cobos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Wildor Semicubas Yaye. El día de hoy les vamos a tocar un tema muy importante como es el ATLS, orientado a lo que es el trauma torácico. En verdad, me siento muy feliz y contento de que la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de San Martín eh, me haya invitado para brindar esta ponencia, y de verdad que voy a ponerle todo de mi parte para que se lleven los puntos claves y los puntos importantes que, como todo estudiante de medicina y médico en los primeros años de la formación, tengamos que tener siempre presente en este tipo de patologías muy, muy frecuentes. Bueno, para los que no me conocen, soy médico ya colegiado hace unos años y soy residente actualmente de la especialidad de cirugía torácica y cardiovascular del Hospital Edgardo Revalete Martins, de Lima, Perú. Pertenezco a algunas sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales. Me he dedicado en estos últimos años a lo que es la investigación. Tengo algunos cursos de posgrado y, bueno, lo más importante es de que soy felizmente y honradamente egresado de la Universidad Nacional de San Martín, cuarta promoción. Para empezar, esta ponencia está basado en lo que es en el ATLS, en la Advanced Trauma Life Support, el cual está publicado cada ciertos años por el Colegio Americano de Cirujanos. Y la edición actual, en la que se ha basado esta exposición, es la 10ª edición. Y de acá vamos a sacar los puntos más importantes de esta ponencia. Como sabemos, está de moda abrir hilos y contar historias sobre ciertas cosas o sucesos que pasan. Hemos tratado de hacer un poco dinámica esta exposición y empezar con una modalidad algo similar. Sabemos muy bien que en muchas ciudades, no solamente en el Perú, sino en otras ciudades también del mundo, siempre hay lugares de diversión nocturnas, de esparcimiento, y bueno, pues abrimos hilo, ¿no? Estamos en la ciudad de Tarapoto, 4:35 de la mañana, 12 de junio del 2020, y estamos ahí entre amigos, divirtiéndose y compartiendo momentos. Y bueno, es hora de retirarse a casa, ¿no? Y cada uno va en su motocicleta, como se acostumbra a hacer en esta ciudad tan calurosa como Tarapoto. Y bueno, 10 minutos después nos estamos dirigiendo por lo que es esta carretera tan importante que pasa por Tarapoto y que se pasa cercanamente a lo que es esta zona de la entrada. Y trágicamente sucede un accidente. Hay un choque, probablemente nuestra motocicleta con un automóvil o nuestra motocicleta con otra motocicleta. Y bueno, sabemos muy bien que con el transcurso de los minutos, los transeúntes, las personas que pasan por ahí siempre tratan de dar auxilio, otros de simplemente estar expectantes, otros simplemente sin hacer nada. Sabemos que después de unos varios minutos llega, bueno, la atención, los primeros auxilios, de repente los bomberos, la policía. Nos enfrentamos a un problema seriamente en cuanto a la atención de estos accidentados. Sabemos que llega luego la atención médica, la ambulancia, qué sé yo, y nos dirigen a un centro hospitalario cercano. En este caso, como por ejemplo, voy a plantear el hospital de Tarapoto, ¿no? Bueno, llegamos después de varios minutos a esta estancia hospitalaria y nos encontramos con esto. Estamos tranquilamente de guardia y nos vienen ese tipo de pacientes.
Tenemos pacientes, pues como la imagen superior izquierda, vemos un paciente con un trauma torácico abierto. La imagen de la izquierda, en la parte inferior, vemos un paciente con trauma torácico cerrado, policontuso. Bueno, en el peor de los casos, como la imagen del lado derecho, un paciente pues que tiene un trauma torácico abierto con exposición de caja torácica y con algunos órganos internos de la caja torácica. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontar esta situación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en la primera atención del paciente? ¿Qué no debemos hacer? O simplemente no sabemos qué hacer y como dice esta imagen de tristeza y de sorpresa, no sabemos cómo proceder. Y bueno, como sabemos, entre las principales generalidades estadísticas en lo que respecta al trauma torácico y los pacientes policontusos, politraumatizados, sabemos que más de 1 millón de personas mueren anualmente como resultado de los accidentes de tránsito. Sabemos que agendas de aquí a 10 años, como el caso de la Agenda 2030, el desarrollo sostenible ha establecido que se debe reducir estos tipos de lesiones por accidente de tránsito y reducir las muertes. También debemos saber de que el 3% del Producto Bruto Interno es lo que le cuesta al Estado en lo que es accidente de tránsito. Sabemos que el 50% de este tipo de muertes ocurren en personas, en usuarios vulnerables de la vía pública, por ejemplo, peatones, ciclistas, motociclistas, etcétera, etcétera. El 93% de las muertes en el mundo se dan en las carreteras y básicamente se dan en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, de bajos ingresos, como es el caso de nuestro querido Perú. Muchos de los accidentes de tránsito son considerados a nivel nacional e internacional y a nivel mundial como la principal causa de muerte en niños y en adultos jóvenes que oscilan entre edades entre 5 y 29 años. En las imágenes de la derecha podemos ver las clásicas noticias de lo que es nuestro querido Tarapoto y muchas de las noticias que vemos en nuestro canal nacional. Vemos accidentes de tránsito, choques de motos, pacientes policontusos y muertes, pues básicamente. ¿Cómo estamos a nivel mundial con lo que respecta a ese tipo de traumatismos? Sabemos que la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito oscilan entre 10 hasta 20 millones, perdón, 10 a 20 personas por cada 100.000 personas. Eso es lo que oscila la mortalidad en nuestro país. Es cierto que hay países como África en donde estas tasas pues están por encima de este número que es 20, ¿no? Y las principales tasas de mortalidad son un grave problema a la salud pública. En esta imagen podemos ver de que el 23% de este tipo de pacientes policontusos, politraumatizados, es producto a los accidentes de tránsito, seguido de otro tipo de accidentes no relacionados a este. Debemos dar gran importancia y prestarle mucha atención a este tipo de eventos que ocasionan una grave pérdida humana, una grave pérdida de la funcionalidad de las personas, de los pacientes, y básicamente nosotros como personal de salud debemos de estar preparados para atender ese tipo de pacientes. El trauma torácico como tal es una causa muy importante de mortalidad y en muchos pacientes es su causa de muerte antes de llegar al hospital y mucho después de llegar a este. El 30% de las lesiones torácicas requieren una intervención quirúrgica de emergencia. Tenemos que de repente hacer una cirugía de limpieza quirúrgica, una resección de arcos costales, una restitución de arcos costales, o en el peor de los casos, hacer una cirugía de grandes vasos y de órganos nobles como el pulmón y el corazón. Más del 50% de los traumatismos torácicos pueden ser tratados satisfactoriamente por personal entrenado y con conocimientos al menos básicos de un soporte vital avanzado del trauma torácico en este caso, que está orientado en lo que es el ATLS. Sabemos muy bien que el trauma torácico ocasiona una serie de consecuencias que afectan principalmente el sistema de hematosis del sistema respiratorio y ocasionan una triada muy importante, una triada de la muerte en ese tipo de pacientes, que está conformado como que es la hipoxia, la hipercapnia
y la acidosis. Es importante distribuir nuestro trabajo en 3 procesos para determinar y dar una atención correcta y satisfactoria en ese tipo de pacientes. El ATLS, en el acápite de trauma torácico, plantea una evaluación primaria, una evaluación secundaria y un tratamiento definitivo. Nuestra exposición se va a dividir en esas 3 partes. En cuanto a la evaluación primaria, que es una evaluación que se da en el lugar del accidente, una persona que está entrenada en el ATLS o tiene conocimiento del ATLS puede practicar ese tipo de procedimientos que van a evitar una muerte inmediata. El 60% de este tipo de pacientes fallecen por una inadecuada evaluación primaria. Si no estamos preparados para este tipo de pacientes, la mortalidad es muy alta. Y en esta fase, como le comentaba, es importante estabilizar las funciones vitales del paciente y básicamente evitar o prevenir la hipoxia, que es la principal causa de mortalidad inmediata en un trauma torácico. Existen 3 pilares muy importantes para realizar una correcta evaluación primaria, el cual va a evitar que hayan lesiones que causen hipoxia y ocasionen potencialmente la muerte inmediata. Debemos realizar o orientar nuestras acciones a los problemas de la vía aérea, a los problemas ventilatorios y a los problemas circulatorios. En cuanto a los problemas de la vía aérea, nos enfrentamos a 2 grandes enemigos o problemas al momento de atender ese tipo de pacientes. Un problema de la vía aérea como es la obstrucción y un problema de la vía aérea que condiciona una lesión traqueobronquial. Cuando menciono una obstrucción me refiero a que se ve interrumpida el flujo de aire desde el sistema respiratorio alto hacia el sistema respiratorio intermedio y bajo, ocasionando que no se dé un correcto intercambio gaseoso en ese tipo de pacientes. Mientras que cuando hay una lesión traqueobronquial, pueden haber una alteración de ese tipo de conductos, como por ejemplo la tráquea o los bronquios, que impiden de que este flujo de igual manera llegue a este proceso de intercambio gaseoso. Entonces, tenemos un proceso de obstrucción, tenemos que saber en primer lugar que la causa más frecuente de obstrucción en ese tipo de pacientes politraumatizados, con pacientes con trauma torácico, es la protrusión posterior de la lengua. Entonces, si tenemos un paciente con este cuadro, debemos descartar esto primero. ¿Y qué debemos hacer? Hay una serie de maniobras que tenemos que tener en cuenta y se tienen que practicar de forma sucinta y sistematizada. Debemos explorar en primer lugar con mucho cuidado, sin movilizar la columna cervical del paciente, explorar la vía aérea y inspeccionar la cavidad bucal. Tratar de extraer de repente algún objeto extraño, por ejemplo, piezas dentarias o objetos extraños a la cavidad oral que estén obstruyendo esta vía aérea. Si a pesar de eso no podemos restituir la vía aérea, debemos realizar una serie de maniobras que permiten movilizar la vía aérea y permeabilizarla. Uno de los 2 maniobras importantes conocer, y la más conocida creo que por todos, es la maniobra de frente y mentón, en la cual el paciente se tiene que usar la mano izquierda del asistente al nivel del mentón y la mano derecha sobre la frente del paciente, haciendo una flexión posterior y permeabilizando de cierta manera la vía aérea, mientras que el segundo ayudante estabiliza la columna cervical. Pero, ¿qué pasa con pacientes que en realidad son muy policontusos, politraumatizados, en donde no sabemos si existe una afección de la columna cervical? Y si hacemos una maniobra de frente mentón, podemos terminar seccionando o lesionando la médula espinal y ocasionando una serie de problemas neurológicos. Entonces, debemos hacer otra maniobra, como es la maniobra del empuje mandibular o la retropulsión mandibular, en donde el primer ayudante observador con las 2 manos se dirigen detrás del ángulo de la mandíbula o del gonion y protruyen la mandíbula inferior hacia adelante, mientras que el segundo ayudante trata de estabilizar la columna cervical evitando el movimiento. Tenemos un paciente policontuso, no sabemos si tiene lesión o no de la columna cervical, se recomienda hacer el empuje mandibular en primera instancia.
Segundo, hacemos esta maniobra, posteriormente debemos hacer uso de dispositivos que permitan que la vía aérea siga permeable, como el caso del uso de la cánula de Weddell, que existen una serie de medidas para cierto tipo de pacientes, adultos, jóvenes o niños. Este dispositivo permite que esté permeable y ocasiona de que entre el flujo aéreo a la cavidad traqueobronquial y permita la hematosis. Pero ¿qué pasa con pacientes de que no se logra permeabilizar esta vía aérea? Existe mucha dificultad, entonces se tiene que aplicar dos maniobras adicionales más. Debemos permeabilizar la vía aérea haciendo uso de procedimientos invasivos, si se podría decir, como el uso de una intubación orotraqueal. Hacemos uso de una intubación, permeabilizamos y conectamos a una bolsa de reexpansión o un ambú, como se lo conocen todos, ¿no? Si en el peor de los casos sabemos que hay una destrucción del macizo facial, sabemos que hay una fractura Lefort 3, Lefort 2, que ocasiona de que gran parte del palatino, gran parte de la base del cráneo esté afectado, o parte de la laringe, hay una lesión en la laringe que impida el pase o la vía del tubo endotraqueal, debemos hacer uso de otro acceso ya un poco más intervencionista, como es el caso de la cricotireotomía de emergencia, en donde hacemos uso de una jeringa, puede ser una aguja 18 con una jeringa de 20 centímetros, ingresamos a lo que es la membrana cricotireoidea, que está inferior a la laringe, y permeabilizamos la vía aérea con la finalidad de tener una apertura o una ventana en donde se pueda realizar o pueda permitir el ingreso del aire al sistema respiratorio. Por otro lado, es importante también conocer esta lesión que afecta el árbol traqueobronquial. Sabemos que a veces las contusiones pulmonares o los traumas torácicos abiertos podrían ocasionar una rotura o una lesión a nivel de la tráquea o lo que son los bronquios, ocasionando de cierta manera una fuga de aire fuera de estos conductos y permitiendo de repente que se formen complicaciones que posteriormente vamos a hablar. Sabemos que la mortalidad en ese tipo de lesiones traqueobronquiales oscila entre el 85% y los pacientes que logran llevar al hospital fallecen en un 75%. Es decir, tenemos un paciente que a pesar de permeabilizarle la vía aérea y se le coloca un buen apoyo oxigenatorio ventilatorio, sabemos que en la parte torácica, en la tráquea torácica y el nivel de los bronquios hay una rotura, ocasionando de que no se dé una buena ventilación. La guía menciona de que en ese tipo de pacientes es muy difícil saber si hay o no hay ese tipo de lesiones intratorácicas. Igual sugiere que se permeabilice una vía aérea y una vez ingresado a un ámbito hospitalario se dé evaluado imagenológicamente para determinar si hay una lesión traqueobronquial, el cual es sinónimo de una intervención quirúrgica por el área de cirugía torácica y cardiovascular. El segundo problema que tenemos que estar preparados para enfrentar, y es uno de los problemas que más frecuentes el cual nos enfrentamos, son los problemas ventilatorios. Tenemos dos patologías muy importantes en ese tipo de problemas ventilatorios. Tenemos el neumotórax a tensión y tenemos el neumotórax abierto. El neumotórax a tensión, como su mismo nombre lo dice, es un espacio creado en el espacio pleural, formado por la pleura parietal y visceral, en el cual hay una cantidad de contenido gaseoso que colapsa el muñón pulmonar o lo que queda del pulmón, ocasionando una retracción contralateral y ocasionando una serie de síntomas que son producto de la comprensión de grandes vasos y de la cavidad cardíaca. Los principales síntomas tenemos la cianosis, tenemos el dolor torácico y tenemos la hipotensión. Tenemos ese tipo de síntomas. Es importante pensar en primer lugar en un paciente con un neumotórax a tensión. De repente el paciente ha sufrido un golpe en el tórax, no tiene ninguna lesión externa, pero si tiene estos síntomas hay que pensarlo en primer lugar. Como vemos en esta imagen, en la imagen inferior izquierda, vemos que hay una presión que comprime contralateralmente la cavidad torácica izquierda. Y en la imagen de la derecha vemos de que es una radiografía donde se ve un correcto neumotórax a tensión, una cavidad radiolúcida que comprime en este lado lo que es el pulmón colapsado.
Entonces, tenemos que estar preparados para ese tipo de pacientes y ¿qué debemos hacer? Tenemos que, en primer lugar, existen dos maniobras para tener que brindar una atención a la brevedad en ese tipo de pacientes, que básicamente es la colocación o el drenaje de la cavidad pleural a nivel del segundo espacio intercostal, línea media axilar, en el hemitórax que sea conveniente. Si el hemitórax de atención es en el izquierdo, se hace en el izquierdo, y si es en el derecho, se tendrá que hacer en el lado derecho. Como vemos en este pequeño video, tenemos un paciente taquicárdico, satura 87%, su presión está por los suelos. Vemos al examen físico que hay una dificultad respiratoria, hay un aumento del diámetro anteroposterior. En algunos casos se logra evidenciar un enfisema subcutáneo y vemos de que existe una desalineación o una desacoplación ventilatoria. Sumado a esto, pues, a patrones gasométricos como la hipoxemia y la hipercapnia. Vemos a la imagen en el lado izquierdo que hay un evidente enfisema subcutáneo y se va a proceder a lo que es el drenaje pleural, ¿no? Lo que es la colocación de una sonda o una aguja número 18, catéter número 21, y se coloca en el segundo espacio intercostal, línea media axilar, y se evidencia pues que sale contenido gaseoso, ocasionando de que se descomprima esta cavidad pleural y ocasionando de que el pulmón se vuelva a expandir y disminuya lo que es la compresión de grandes vasos y la compresión cardíaca. Posteriormente a este procedimiento vamos a ver en unos momentos que las funciones vitales empiezan a normalizarse y el patrón ventilatorio del paciente de igual manera. Vemos ahí que está haciendo el drenaje, vemos que la presión ha disminuido y la saturación pues está en un 95% y la frecuencia cardíaca que estaba en 120 ahora ha disminuido a 100. Entonces es un procedimiento que no solamente está limitado a médicos que están en el hospital, lo puede hacer un estudiante de medicina o un personal de salud que está entrenado en esto, en el ATLS, en atención primaria en ese tipo de pacientes, puede hacer ese drenaje y hasta puede salvarle la vida al paciente, porque sabemos muy bien que desde el momento del accidente hasta recibir una atención médica o paramédica, oscila entre media hora a 20 minutos y el paciente no puede esperar tanto tiempo. Si tenemos la indumentaria y tenemos los materiales necesarios, se podría hacer este procedimiento. El otro problema que es importante conocer y que muchas veces nos vamos a enfrentar en la que es una emergencia hospitalaria, una emergencia de un paciente policontuso, es el neumotórax abierto. Sabemos que lesiones punzocortantes que destruyen o alteran la pared torácica ingresando a la cavidad pleural y ocasionando una lesión en pulmón, ocasiona una fuga de aire permanente del pulmón hacia la cavidad pleural y posteriormente ocasiona una cavidad llena de aire, ocasionando que hay una comprensión de lo que son el pulmón derecho y los grandes vasos junto al corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Debemos, en primer lugar, identificar la lesión, descartar algún tipo de objeto que esté evidentemente en la zona de la lesión penetrante. Y segundo, hay que hacer uso de esta técnica que plantea la TLS, el usar un parche en el cual funcione como una válvula unidireccional, el cual es construido como vemos en la imagen inferior. Este parche sabemos que ocasiona de que evite el ingreso de aire, pero permita la salida de la cavidad pleural. Como vemos el parche, se coloca en la lesión, se cubre y se coloca en 3 lados de los 4, permitiendo que por un lado salga el contenido de la vía aérea y evite de que vuelva a entrar al momento de la inspiración. Como les mencionaba, esto funciona como una válvula unidireccional. Es un parche diafragmático, como lo mencioné en una literatura. Y como les decía, durante la inspiración no se produce entrada del aire, o sea, se ocluye, pero durante la exhalación el paciente produce la salida del aire por la herida, evitando que no se forme un neumotórax de tensión y evite pues que el paciente se complique por esta lesión.
En esta imagen, en este video, podemos ver un paciente o un simulador donde hay un trauma torácico abierto. Vemos de que hay salida de contenido gaseoso, que indica pues que hay una lesión de vías aéreas a nivel del bronquio. La, la estructura o la formación o la construcción de ese tipo de parche es muy sencillo y puede salvarle la vida al paciente. Puede ser un material de plástico, como vemos en el video. Se forma una formación en forma de cuadrado o rectangular con la finalidad de ocluir esta lesión. Posteriormente, se tiene que agregar lo que es en este caso, el esparadrapo o el sistema de cinta adhesiva en tres caras o en tres lados de este parche, evitando y conformando una válvula unidireccional. Vemos que de esta manera el paciente puede estabilizarse hemodinámicamente hasta que reciba la atención médica en un ambiente hospitalario y definir su manejo posterior. No olvidar que esta maniobra es una maniobra para una atención primaria en un momento de emergencia en el cual el paciente está inestable hemodinámicamente y su vida depende de este procedimiento. El otro gran problema al cual nos enfrentamos son los problemas circulatorios. En este campo vemos o definimos dos patologías muy importantes, como es el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. El hemotórax masivo, como su mismo nombre le dice, es la colección o la presencia de sangre en la cavidad pleural. Pero cuando hablamos de masivo, quiere decir que ya cumple una serie de requisitos que en un momento se le va a aplicar. Mientras que un taponamiento cardíaco, de igual manera, en la cavidad pericárdica sabemos que hay una presencia de contenido líquido pericárdico, pero cuando este líquido pericárdico es sustituido o cobra un mayor volumen gracias al contenido de sangre, esto podría condicionar a un problema de taponamiento. Cuando hablamos de un hemotórax masivo, es importante estudiar al paciente en el sentido que es un paciente policontuso o que ha recibido un trauma torácico cerrado. Este paciente principalmente menciona tener dolor torácico, hipotensión, shock hipovolémico al momento de la evaluación. El paciente no mejora cuando se le repone fluidoterapia, se le repone líquidos. Y nosotros, bueno, hacemos una evaluación exhaustiva, un examen clínico puntual cardiorrespiratorio y vemos que no hay pasaje del contenido respiratorio en ese mitoras derecho. Observamos que hay una matidez, hay una pérdida del flujo en este lado y es importante descartar que sea un hemotórax. Pero no olvidemos que hace un momento hemos hablado del neumotórax a tensión, que cumple criterios o características similares. Tenemos un paciente con dolor torácico, hipotenso, y es un trauma torácico cerrado. Hay que pensar en esas dos patologías. O puede ser un neumotórax a tensión o puede ser un hemotórax masivo. Entonces, existen una serie de criterios, una serie de hallazgos clínicos que nos van a permitir diferenciar y permitir tomar una actitud o terapéutica que permita salvar la vida del paciente. Sabemos que un paciente con neumotórax, atención, sabemos que los sonidos respiratorios están disminuidos, la percusión es hiperresonante por la cantidad de contenido gaseoso en el emitórax que está afectado. La posición traqueal sabemos que está en la línea media, pero ¿qué pasa en el neumotórax? Atención, esta tráquea está desviada hacia el lado contralateral, ocasionado por la cavidad formada por este contenido gaseoso. ¿Cómo se encuentran las venas del cuello? Distendidas, la vena yugular se encuentra distendida en este tipo de patología y vemos que los movimientos del tórax pues está expandido, hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax producto de este neumotórax. A diferencia del hemotórax masivo, los sonidos, en este caso de la evaluación cardiorrespiratoria, están disminuidos, no escuchamos nada. La percusión, encontramos una percusión en matidez, en mate. La línea o la posición traqueal, la tráquea, bueno, se encuentra en línea media. En cuanto a las venas del cuello, pueden estar colapsadas, producto
del shock hipovolémico probablemente, que ocasiona el hemotórax. Y bueno, el movimiento del tórax pues se encuentra móvil, eso no nos va a ayudar mucho a diferenciarlo. Si tenemos claro estas dos características que presentan en cada patología, vamos a poder determinar cuál va a ser la terapia en ese tipo de pacientes. Entonces, se tiene que realizar un drenaje torácico. Se coloca a nivel del quinto o sexto espacio intercostal, línea axilar media del emitórax afectado, se coloca un tubo de drenaje. Muchos hospitales o centros de atención paramédica usamos sondas rectales que las adecuamos para hacer el drenaje, y este va a ocasionar de que esta cavidad formada por sangre drene, ocasionando de que la cavidad pleural en cierta manera recupere su distribución en el tórax y favoreciendo de cierta manera a mejorar la capacidad respiratoria del paciente. Esta conexión o este tubo de drenaje tiene que estar conectado a un sistema con sello de agua, como se le conoce, un frasco de drenaje, el cual tiene dos aperturas, uno para conectarse a nivel del tubo de drenaje, y mientras que el otro permite la salida del contenido gaseoso, el cual evita de que ingrese contenido a la cavidad pleural, pero sí permita la salida del contenido de este. Entonces, en esta imagen podemos ver que el frasco de drenaje lo tenemos acá, está siempre a una cierta medida de la colocación del drenaje, a una cierta cantidad de volumen de agua, y nos permite determinar cuánto sale de este drenaje. Si tenemos un paciente que al momento de colocar un tubo de drenaje sale abruptamente más o igual a 1500 mililitros de contenido sanguinolento recientemente colocado, o la salida insidiosa de al menos 200 cc de contenido sanguinolento durante 2 a 4 horas, es importante catalogar este cuadro como un hemotórax masivo. Si el paciente tiene valores menores a los ya presentados, se considera como un hemotórax simple. Si tiene por encima de estos valores, se considera un hemotórax masivo. Y por lo tanto, debemos llevarse a la idea de que un hemotórax masivo es tributario de cirugía torácica. Entonces, estamos frente a un paciente, colocamos el tubo, obtenemos esta cantidad de volumen. No hay que perder tiempo, tampoco vamos a esperar de que salga 1500 y luego llamamos. Ya vemos un patrón de salida o de flujo en ese drenaje torácico, y es importante coordinar con el servicio de cirugía torácica y cardiovascular para evaluar la posibilidad de una toracotomía y realizar pues la valoración quirúrgica de la causa del sangrado persistente. En centros hospitalarios donde no cuentan con cirujano torácico y cardiovascular, es importante de que el cirujano general tome la batuta en este caso y tenga que intervenir ese tipo de pacientes. Es por eso de que todo el personal médico debe estar entrenado en ese tipo de patologías, y especialmente cirujanos generales y, bueno, cirujanos torácicos, ¿no? En el manejo de hemotórax masivo. Ahora, ¿qué debemos hacer o cómo podemos determinar frente a un taponamiento cardíaco? Tenemos un paciente, un trauma torácico cerrado, y por alguna u otra razón hay una lesión de algún vaso del pericardio o un vaso coronario o epicárdico que ocasiona el sangrado y el aumento del volumen o la colección de volumen en la cavidad pericárdica. No olvidemos que la cavidad pericárdica tiene un volumen aproximado de 15 hasta 30 milímetros de contenido de líquido pericárdico. Valores por encima de este, bueno, son considerados como un derrame pericárdico, pero a partir de 250 ya podríamos estar frente a un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque este volumen ocasiona de que el corazón no pueda comprimirse de cierta manera de forma satisfactoria, no pudiendo eh, ofrecer un gasto cardíaco adecuado para la persona, en este caso el paciente policontuso. Entonces hay una afectación de cavidades derechas, como en este caso la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, que está relacionado con la fracción de eyección,
y por lo tanto tenemos que hacer o tomar una actitud a la brevedad, con la finalidad de drenar o al menos evitar de que este contenido siga ocasionando una comprensión de la cavidad pericárdica. Entonces, existe mucha bibliografía sobre este tipo de casos, taponamiento cardíaco, y bueno, tenemos que llevarse siempre en claro los criterios diagnósticos para determinarlo. Y siempre nos han mencionado sobre la tríada de Beck. La tríada de Beck consiste en tres hallazgos muy importantes a la evaluación de este tipo de pacientes. Sabemos que hay una ingurgitación yugular debido a la compresión de cavidades derechas, hay ruidos cardíacos lentos y apagados a la evaluación, es decir, la transmisibilidad de los latidos cardíacos a la auscultación es muy dificultosa por la cantidad de líquido en la cavidad pericárdica. Y finalmente, a pesar de estos dos síntomas, de estos dos signos, vemos de que hay una pérdida de sangre en esta cavidad pericárdica, ocasionando una hipotensión arterial por bajo débito o bajo flujo. Entonces, tenemos estos tres hallazgos y debemos pensar en primer lugar en un taponamiento cardíaco. Sabemos que el ATLS menciona que en este tipo de pacientes policontusos se tiene que hacer una técnica ultrasonográfica como es el ECOFAS. El ECOFAS es una evaluación ecográfica de diferentes cavidades abdominales como pericárdicas. Sabemos que el ECOFAS evalúa el fondo de saco de Morrison, el fondo de saco perisplénico y el fondo de saco suprapúbico. Y además, la cuarta evaluación es la subcostal, en donde evalúa la cavidad pericárdica. Esta exploración no debe ser mayor a 2 a 3 minutos y nos permite valorar en donde hay un signo inminente de sangrado. Entonces, en centros donde existe apoyo ultrasonográfico como el ECOFAS, podemos ver directamente en donde vemos la cavidad cardíaca, vemos el espacio pericárdico y en esta imagen vemos la colección o la cantidad de volumen pericárdico que de cierta manera ocasiona una compresión de cavidades cardíacas. Entonces, ¿qué debemos hacer? En ese preciso momento donde el paciente está chocado, está inestable, está con la tríada de Beck, el paciente está al borde de la muerte si no se hace nada a la brevedad, está indicado pues la pericardiocentesis. ¿Cómo debe hacerse? Bueno, como se ve en la imagen de la izquierda, puede hacerse con una jeringa de 20 centímetros, un Avocat o una aguja 18 conectado a un sistema de triple vía, el cual tiene que ser ubicado subsifoideamente en un ángulo de 45 grados de la línea media con dirección a la zona del hombro. Sabemos que es un procedimiento muy dificultoso y varias modalidades de hacer estas técnicas usan apoyo ecográfico, como el que vamos a ver en esta imagen. Vemos en donde se está haciendo una punción ayudado de un apoyo ecográfico. Esta punción se hace en este caso con un sistema de Avocat, una jeringa de 20 y un sistema de triple vía. Se coloca y se va ingresando en 45 grados. Ahí vemos el ingreso a la cavidad torácica y sigue ingresando, ingresa a la cavidad pericárdica. Está ahí en cavidad pericárdica y inmediatamente, en este caso vemos en la ecografía el ingreso de la aguja a la cavidad pericárdica y se realiza el drenaje pericárdico, ocasionando de que disminuya esta carga presurizada a nivel del espacio pericárdico y permita la expansión y la buena contractibilidad del corazón para suplir el gasto cardíaco del paciente. Obviamente, este procedimiento se tiene que hacer por personas que tienen algún grado de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si hacemos este procedimiento sin tener ninguna base de aprendizaje o no tener claro lo que se va a tener que hacer, existe la posibilidad de que con la aguja podamos perforar el corazón e ingresar a cavidad ventricular, ocasionando de repente una rotura a cavidad libre o en este caso ocasionando un infarto de miocardio o básicamente pues complicando mayor aún al paciente y ocasionando de que tengamos
que hacer una cirugía cardíaca. Luego, sabemos muy bien que había una evaluación primaria, había una evaluación secundaria y había una evaluación definitiva. La evaluación secundaria es la evaluación en donde se realiza netamente en el hospital. Ya incluye un examen físico con mayor detalle. El paciente ya está en el hospital, estamos evaluando al paciente, se le hace un monitoreo hemodinámico, oxigenatorio, vemos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, el estudio gasométrico como es el LAGA, y además ya se va acompañado de evaluaciones imagenológicas, como vemos la radiografía torácica, la tomografía, la ecografía, que no se encuentran al momento que hacemos la atención primaria en el lugar del accidente, por obvias razones, pero que nos permitirán determinar lesiones que deban ser tratadas porque causan potencialmente la muerte. Y acá tenemos tres lesiones muy importantes. Tenemos el neumotórax simple, tenemos el hemotórax simple y el tórax inestable o bolet costal. Entonces, un neumotórax simple, como vemos en esta imagen, en la radiografía de la izquierda, es la presencia de aire fuera del espacio pulmonar en la cavidad pleural, ocasionando de cierta manera un atrapamiento de este pulmón. Ojo, no ocasionando un neumotórax a tensión, simplemente hay presencia de cavidad aérea en este espacio. Vemos de que en ese tipo de pacientes el manejo es básicamente el drenaje torácico. Se hace uso de un drenaje torácico con sonda rectal o tubo de drenaje. Se hace la incisión básicamente a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, y este es conectado a un sistema de frasco al vacío con sello de agua para fomentar la expansión pulmonar, para fomentar de que salga todo este aire contenido en esta cavidad pleural y evitando que este sello de agua ingrese nuevamente aire a este sistema pleural, que no olvidemos que es un sistema o un ambiente de presión negativa. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos actuar frente a un hemotórax simple? ¿Y cómo debemos diferenciar de un paciente con un hemotórax masivo? Bueno, un hemotórax simple, como su nombre lo dice, es un paciente que no cumple con los criterios de hemotórax masivo, es decir, hay una salida de contenido sebemático o contenido pleural menos de 1500 y el gasto de 2 a 4 horas es menos de 200. En la radiografía de la izquierda vemos una imagen radiopaca a nivel del ángulo costofrénico derecho, que básicamente afecta el lóbulo inferior y medio del hemotórax derecho. En la tomografía vemos de igual manera una imagen sugestiva de un hemotórax. Y bueno, pues en la imagen de la derecha vemos la presencia de sangrado a nivel del espacio pleural. De igual manera que el neumotórax simple, ese tipo de pacientes tienen que son tributarios de un procedimiento quirúrgico menor, como es la colocación de un tubo de drenaje, para retirar este contenido sebemático y evitar que se coleccione, ¿no? Y permita que el pulmón se logre expandir. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no sacamos el aire o no sacamos este contenido hemático de la cavidad pleural? En primer lugar, si un neumotórax simple no se drena, este pulmón de cierta manera no va a estar funcionando al 100%. Según el volumen del neumotórax, más de 20%, 30%, 40%, ocasionará a cuestas de la disminución de la función pulmonar de ese mismo lado. Segundo, ¿qué hacemos o qué pasaría si un hemotórax simple no es drenado? Este contenido sebemático es un caldo de cultivo para que se pueda infectar y pueda haber complicaciones infecciosas, como por ejemplo empiema, abscesos, y que podrían pues complicar a los pacientes. Entonces todo esto se puede evitar con un drenaje torácico, pues como se les está explicando, ¿no? A nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, se conecta a un sistema de frasco vacío con sello de agua, y bueno, muchos se preguntarán, ¿cuánto tiempo tiene que estar ese drenaje? En cuanto a los neumotórax simples,
se tiene que valorar la disminución del neumotórax con evaluaciones radiográficas seriadas cada 24 horas, cada 48 horas, y vemos pues la expansión pulmonar. ¿Qué pasa con los neumotórax simples? De igual manera, vemos que el gasto diario de un hemotórax puede ser 200, 300, 400, pero va a llegar un momento en donde este tipo de pacientes va a tener un gasto aproximado a 100 o a 150. Ese tipo de pacientes ya es tributario para que se le pueda sacar este drenaje torácico. Muchos pacientes se les puede retirar a los 2 días, a los 3 días, o como que pacientes que se les puede retirar hasta los 7 días. Y bueno, también tenemos una patología muy importante como es el tórax inestable o bolet costal. ¿Cómo definimos un tórax inestable? Sabemos muy bien que es la fractura de 2 a más costillas continuas en más de 2 segmentos de las mismas, ocasionando de que al momento de realizar la inspiración o expiración del paciente haya un balanceo, haya un tambaleo de la pared torácica y no permitiendo de que se dé una correcta, una óptima respiración o un sistema de intercambio gaseoso en el paciente. Entonces, estas lesiones básicamente se dan a veces en la unión costrocondral y en su mayoría de veces es en el lado izquierdo, bueno, según la contusión torácica. Sabemos muy bien que este tipo de lesiones ocasiona de que el sistema cardiorrespiratorio, al momento de hacer la inspiración o expiración, ocasione un bamboleo, un tambaleo de ese tipo de órganos internos como el corazón o los pulmones, y ocasionando pues que no permita, como le voy a decir, el intercambio gaseoso. Acá vemos una tomografía, una reconstrucción en 3D de un bolet costal. Vemos que hay fractura de 2 a más costillas en 2 segmentos de las mismas. Acá vemos un promedio de 4 costillas en el hemitórax derecho. Y bueno, pues este paciente se tiene que tomar medidas, en primer lugar, de soporte vital inicial y posteriormente se tendrá que definir qué se va a hacer con estas fracturas costales. Los 3 pilares muy importantes para el manejo de ese tipo de pacientes con tórax inestable es oxigenoterapia o ventilación mecánica, que esto lo va a determinar si hay o no hay contusión pulmonar. Si hay un tórax inestable y hay contusión pulmonar, este paciente tiene que ir a oxigenoterapia o ventilación mecánica. Pero muchos se preguntan, ¿cómo sabemos si hay contusión pulmonar o no? Existen muchos parámetros. En términos generales, sabemos que patrones gasométricos, presiones parciales de oxígeno menores a 60 o signos evidentes de insuficiencia respiratoria. Tomográficamente podemos ver lesiones pulmonares a nivel del parénquima. Son signos evidentes de que hay una contusión pulmonar. Entonces, estos pacientes tienen que recibir apoyo ventilatorio. Segundo, se tiene que hacer o se tiene que plantear una fluidoterapia. Pacientes que tienen tórax inestable, en casi más del 40% de casos, hay afección de grandes vasos, hay sangrado y se tiene que mantener un volumen efectivo, pues, permanente. Y lo tercero es la analgesia. Sabemos muy bien que en cada arco costal viene un van, una vena, una arteria y un nervio, y el momento, pues, que hay una fractura de este tipo, hay una sección de este tipo de nervios. Y bueno, pues el dolor en este tipo de pacientes es muy, muy persistente y ocasiona pues un gran disconfort en los pacientes. Y es importante sumar al tratamiento una buena analgesia. Entonces aquí vemos en la imagen un paciente que tiene un tórax inestable. Vemos que se está haciendo una limpieza a nivel de la lesión torácica y vemos de que con cada latido del corazón hay un movimiento del hemitórax izquierdo. Podemos ver en este paciente que probablemente ha sido un accidente de tránsito y bueno, se tiene que determinar y se tiene que plantear los 3 pilares del tratamiento: la oxigenoterapia, la fluidoterapia y bueno, pues la analgesia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué vamos a hacer después con este tipo de pacientes a nivel de las fracturas costales? Bueno, esto básicamente ya le corresponde al servicio de cirugía torácica y cardiovascular.
En algunos centros hospitalarios se opta por usar sistemas de fijación costal, osteosíntesis costal, o estracos, como lo mencionan algunas técnicas conocidas. Vemos en la imagen de la izquierda el uso de esta osteosíntesis para restituir estos arcos costales rotos o fracturados. Y la imagen de la derecha, pues es una imagen a cortesía del doctor Briceño, en donde, bueno, se trató un paciente con fractura costal múltiple, un tórax inestable, en donde se hizo uso de este sistema de estracos o sistema de osteosíntesis costal. Bueno, de forma sucinta hemos tocado este tema de lo que es el trauma torácico, cómo abordarlo, y sin antes pues que finalizar, debemos tener en cuenta otras lesiones. Existen lesiones como la rotura de aorta, lesiones como la rotura diafragmática y lesiones como la rotura del ventrículo izquierdo o derecho, en este caso del músculo cardíaco. Entonces, son lesiones que condicionan seriamente la vida del paciente. Una tasa de mortalidad por encima del 90% si no se toma una actitud quirúrgica a la brevedad dentro de las 2 primeras horas después de la cirugía. Y bueno, pues si hay una rotura de aorta, inminentemente este paciente tiene que entrar a sala de operaciones. De igual manera, si hay una rotura del diafragma y hay una eventración o hay una hernia o hay un desplazamiento de los órganos intraabdominales hacia el tórax, de igual manera se tiene que entrar hasta las operaciones con apoyo del cirujano general. Y bueno, pues en el peor de los casos, si hay una rotura de pared de ventrículo y donde hay salida de sangre a cavidad pericárdica, pues este paciente, el 100% tiene que entrar a sala de operaciones. Y la mortalidad pues está por encima del 90% si no se toma una medida quirúrgica a la brevedad. Como vemos, pues son lesiones que condicionan severamente la vida del paciente. Y bueno, finalmente, agradecer al equipo organizador del CPA, Sociedad Científica Estudiante de Medicina de San Martín. En esta imagen, bueno, a modo de remembranza, yo soy egresado de la Universidad Nacional de San Martín, soy la 4ª promoción, 2017. Bueno, yo estoy acá en el lado izquierdo, mis lentes algo oscuros. Y esta es una imagen, una fotografía el día del egreso de tan amada universidad. Y bueno, pues también otra imagen que me alegra mucho y me siento de un gran orgullo presentar en esta ponencia. Es una imagen donde están los miembros fundadores de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de San Martín en el año 2016 como tal. Fuimos más de 10 miembros, hicimos una serie de actividades que condicionaron o ayudaron al crecimiento de nuestra sociedad científica. De verdad que me siento muy feliz y muy orgulloso de que se siga siguiendo los lineamientos en cuanto al aspecto académico, el aspecto de investigación, y de verdad que muchas gracias por la invitación en esta ponencia, que espero haya sido de su gusto. Estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cubas. Agradecemos su participación a nombre de toda Sociencia, de toda la sociedad, ya que tenemos el honor y el agrado de tenerlo con nosotros, ¿no? ¿Quién siendo usted uno de los que logró la formación de nuestra sociedad? ¿Sí? Agradecerles también, chicos, a ustedes, a los que se han puesto presentes en esta ponencia. Y si tuvieran alguna pregunta que lo podemos hacer, lo pueden dejar en los comentarios para pasarlo al doctor. Doctor, buenas. Tenemos una pregunta. Nos dice, ¿siempre ¿Qué se tal? encuentran extendidas las venas yugulares cuando hay neumotórax? ¿Sí? ¿Le escuchó? ¿Cómo? La pregunta nos dice, ¿siempre se encuentran distendidas las venas yugulares cuando hay neumotórax? Es muy relativo en realidad. Existen neumotórax, atención obviamente, porque los neumotórax simples
no suelen ocasionar ingurgitación yugular o distensión de venas yugulares, pero en el caso de neumotoras a tensión, el paciente en su mayoría, por no decir en más del 80% de los casos, existe una presencia de ingurgitación yugular, uno más marcados que otros. Y esto va directamente proporcional al porcentaje del neumotórax. Si tenemos un neumotórax a tensión del 20%, pues la ingurgitación yugular puede ser levemente evidente, ¿no? Pero si tenemos un neumotórax del 40 o el 50%, pues la ingurgitación yugular es evidente. ¿Por qué? Porque hay una compresión de lo que es los vasos supraórticos, hay una comprensión de la aurícula derecha, hay una comprensión del ventrículo derecho, ocasionando de que haya un flujo reverso a nivel de la vena cava superior y de cierta manera pues hay una ingurgitación yugular. En verdad es muy relativo de acuerdo al porcentaje del neumotórax. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice, doctor, ¿qué pasa con el taponamiento para tuberculoso crónico? Bueno, sabemos, no hay que confundir el taponamiento cardíaco con la pericarditis constrictiva. El taponamiento cardíaco es la colección súbita de contenido pericárdico por encima de los valores normales, más de 250 ya condiciona un taponamiento, pero el condicionamiento súbito de esa cavidad pericárdica ocasiona un taponamiento cardíaco. El manejo es pericardiocentesis. O, bueno, en el campo de la cirugía torácica podemos hacer una ventana pericárdica. Pero en el manejo de emergencia es una pericardiocentesis. Ahora, no debemos confundir con lo que es la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es una patología en donde el pericardio del paciente, de forma muy crónica, por una serie de causas idiopáticas, causas inflamatorias, y una de esas causas, pues la tuberculosis, ocasiona de que esta capa de pericardio se endurezca, se fibrose, ocasionando un atrapamiento de la cavidad pericárdica y ocasionando de que las cavidades del corazón no tengan una buena contractibilidad, ocasionando de cierta manera de que haya un signo de Kussmaul, exista una presencia de ingurgitación yugular, existan signos y síntomas que son de manera muy crónica en este tipo de pacientes. A diferencia del taponamiento cardíaco, que es un manejo de emergencia, la pericarditis constrictiva por tuberculosis, en este caso, como bien plantean en su pregunta, el manejo es básicamente la pericardiectomía, o sea, la resección del pericardio, o en otros casos, pues la ventana pericárdica. ¿A qué se refiere con ventana pericárdica? Es a aperturar o ingresar vía cirugía abierta al espacio pericárdico, resecar cierta parte o la mayor parte del pericardio y dejar a libre tensión el músculo cardíaco para que pueda funcionar y condicionar su gasto cardíaco en el paciente, ¿no? Uno es crónico y otro es agudo. Gracias, doctor. Otra pregunta nos dice, ¿por qué el neumotórax simple es drenaje en el quinto espacio intercostal y en el neumotórax de tensión en segundo? Claro, es una muy buena pregunta. El manejo del neumotórax, atención, y las guías lo han planteado, en el ATLS lo ha planteado, básicamente dos accesos. El drenaje a nivel del segundo espacio intercostal, línea media a clavicular del emitórax afectado, o quinto espacio intercostal, línea media axilar. Pero sabemos y se ha difundido muchas veces que solamente es el segundo espacio intercostal. A diferencia del neumotórax simple, el drenaje es en el quinto espacio intercostal y básicamente no se coloca una aguja ni un catéter, se coloca un tubo de drenaje. Entonces, neumotórax simple es tubo de drenaje y neumotórax a tensión en el manejo de primera instancia, un catéter, una aguja a nivel de segundo espacio intercostal y posteriormente se podría colocar un tubo de drenaje en el quinto espacio intercostal para que siga saliendo el contenido gaseoso de esta cavidad pleural. No confundir ambas patologías, pues el neumotórax a tensión condiciona severamente la vida del paciente y requiere un acceso mucho mayor fácil, con mucho mayor facilidad y permite el drenaje a la brevedad, como es el segundo espacio intercostal.
Gracias, doctor. Hay otra pregunta que nos dice, ¿es común encontrar cianosis en los pacientes con neumotórax a tensión? Es relativo en realidad, junto con la ingurgitación yugular, el neumotórax condiciona una severa insuficiencia respiratoria. Si tenemos, como lo vuelvo a repetir, un neumotórax a tensión del 20%, tal vez los síntomas y los signos sean levemente visibles, ¿no? Una leve cianosis, una leve acrocianosis, y se podría evidenciar. Pero si tenemos un neumotórax de tensión severamente por encima del 20%, 30, 40, 60%, el paciente entra en una insuficiencia respiratoria aguda muy severa. El paciente debe ser drenado, como les mencioné hace un momento con la técnica, y entre los síntomas de este paciente, pues básicamente sí vamos a encontrar una cianosis producto de esta insuficiencia respiratoria severa. Y además, no solamente la cianosis, puede haber ingurgitación yugular, puede haber hipotensión también porque hay compresión de los grandes vasos y también de la cavidad, de las cavidades cardíacas, ¿no? Producto de este neumotórax a tensión. Gracias, doctor. Para finalizar, una última pregunta nos dice, en cuanto a la oxigenoterapia, ¿cómo se valora si se usa mascarilla o puntas nasales? Bueno, es una muy buena pregunta. Pacientes con trauma torácico, es importante evitar la hipoxia, como les mencioné hace un momento. Debemos determinar si está el paciente en insuficiencia respiratoria aguda y si lo está, básicamente, lo primero que se tiene que colocar es un apoyo de oxigenoterapia. Muchas de las atenciones de ambulancias o atenciones de paramédicos tienen ambos sistemas, una cánula binasal o una máscara de reservorio. Ambos son pues sistemas de bajo flujo. Y básicamente se tiene que valorar el grado de la insuficiencia respiratoria del paciente, si hay movimiento de músculos de la respiración accesorios, hay desbalance al momento de la respiración, si hay cianosis, si hay compromiso hemodinámicamente, entonces el paciente tiene que recibir el 100% de FiO2. Es decir, sabemos que una cánula binasal no te da el 100% de FiO2. Lo máximo que te da una cánula binasal es 44% de FiO2. Tenemos un paciente con trauma torácico, el paciente tiene una injuria a nivel vascular, tiene una injuria a nivel de parénquima pulmonar y ese pulmón y esa afección vascular requiere de que se le aporte todo el 100% del oxígeno para evitar más estrés donde ya lo hay. Y los únicos sistemas de oxigenoterapia a la mano que te dan este 100% o lo más cercano al 100% es la máscara de reservorio. Entonces tenemos un paciente con trauma torácico y vemos y valoramos de que es un trauma torácico donde tiene una serie de complicaciones que condiciona la vida del paciente, no debemos dudar, debemos usar máscara de reservorio y si el paciente está severamente comprometido, pues se tiene que intubar al paciente y darle asistencia ventilatoria con una bolsa de reservorio, una bolsa Wambú, como le conocen muchos de nosotros. Es importante evitar la hipoxia porque esa es la principal causa de mortalidad en ese tipo de pacientes. Gracias, doctor. Surgió una última pregunta, nos Sí, dice claro, ya. claro. En un hemoneumotórax, ¿hay también un taponamiento cardíaco? Un hemoneumotórax. Básicamente el término sería un hidroneumotórax. Un hidroneumotórax es la presencia de contenido gaseoso y contenido líquido. En este caso puede ser sangre, ¿no? Puede ser un sangrado y además podría haber contenido gaseoso, que sería en el peor de los casos. Entonces, esto estaría condicionando dos cosas. Tendríamos un caso de un hemotórax y un caso de un neumotórax a tensión. Todo hidroneumotórax o hemoneumotórax, como otra terminología lo menciona, debe ser drenado. ¿Por qué? Uno, porque condiciona compresión de cavidades pericárdicas, compresión de grandes vasos, ocasiona un cuadro similar a un taponamiento cardíaco, pero no como tal, pero dificulta el gasto cardíaco en este tipo de pacientes. Entonces, llevarse la idea, paciente con hidroneumotórax en el contexto de un trauma torácico o en el contexto que sea por un trauma o un barotrauma, el paciente tiene que ser drenado.
¿Cómo se drena en este tipo de casos? Hidroneumotoras, quinto espacio intercostal, línea axelar media del emitórax afectado y se coloca un tubo de drenaje torácico a un sistema o conectado a un sistema de frasco a presión negativa o frascos con un sello en agua con la finalidad de que evite de que ingrese más contenido gaseoso a la cavidad pleural, pero que permita la salida del volumen sanguíneo, sanguinolento y el contenido gaseoso de esta cavidad pleural. Como les vuelvo a repetir, esto toma una cantidad de días, 2, 3, 4 días, hasta que el contenido en este espacio pleural sea recuperado por el parénquima pulmonar, ocasionando una amplexación o una expansión correcta del pulmón. Muy bien, ahora sí, muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, doctor Cubas. Gracias también a los asistentes. Y recordarles que en unos minutos le estaremos compartiendo el link de la trivia para que puedan ya así ir ingresando y que, bueno, daremos premios a las 3 primeras personas, ¿no? También poder recordarles, si es que aún no se suscriben al canal de Socienza, pueden hacerlo, que seguiremos subiendo más contenido académico para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor. Muy bien, agradecido de verdad con cada uno de ustedes. Felicitarlos, Piero, felicitarte, felicitar al equipo directivo de la sociedad científica por esta magna organización, esta iniciativa científica, académica y que siga para más. Mi persona está dispuesta a apoyarlos en todo tipo de eventos que sumen a la sociedad científica, que sumen a la formación académica y desde ya cuenten con un servidor acá. Felicitaciones de verdad y cuenten conmigo. Cualquier duda, cualquier consulta en cuanto a la especialidad de cirugía torácica y cardiovascular, yo soy residente, podría darle algunos alcances en lo que yo pueda ayudarles. Y bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente. De verdad. Gracias.